Ya, entonces para continuar, donde nos quedamos la clase pasada, habíamos ya iniciado, ¿no es cierto?, con el capítulo 1, que decíamos que era una introducción a la mecánica de fluidos, donde íbamos a hablar de los conceptos fundamentales y las propiedades de los fluidos, ¿no? Entonces, estas definiciones o estas propiedades de los fluidos, lo que nos va a ayudar a desarrollar el resto de temas a lo largo del semestre, ¿no? Entonces, es importante tener claras estas definiciones. Y habíamos empezado entonces con la masa, ¿no es cierto? Habíamos alcanzado solo a hacer el primero, ¿no? Entonces, ¿cómo habíamos definido qué era la masa? Y decíamos, ¿no es cierto? Por lo general, a veces usamos intercambiablemente lo que es la masa y el peso, ¿no? Por lo general, cuando queremos hablar del peso, nos referimos a la cantidad de masa, ¿no? Entonces, ¿no es cierto? La definición cotidiana o la definición desde la física, podríamos hablar de que, o definir, mejor dicho, la masa como la cantidad de una sustancia, ¿no? Entonces, en nuestro enfoque, la sustancia, vamos a hablar siempre de los fluidos, sean gases o líquidos. Entonces, en este caso, podemos definir la masa como la cantidad de un fluido, ¿no? Entonces, la nomenclatura, el símbolo M minúscula, y las unidades en el sistema, ¿no es cierto?, métricos, sistema internacional, en gramos o kilogramos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a utilizar kilogramos por lo general para denotar la cantidad de una masa, ¿no? Y aparte habíamos también mencionado una segunda definición para la masa como la medida de la inercia o la medida de la resistencia a cambiar de movimiento, ¿no? Entonces, tal vez esta definición de la masa un poco abstracta o no tan conocida, ¿no? Entonces, yo les decía que de dónde provenía esta definición de la masa, porque hablábamos como que la masa fuera una medida de la inercia. Entonces, esto simplemente sería de la ecuación ¿no es cierto?, de la ecuación de Newton. Sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿verdad? Entonces, si yo de esta ecuación de la física despejo para la masa, entonces me quedaría que la masa es igual a fuerza dividido para la aceleración, ¿no? Entonces, si nosotros nos enfocaríamos o trataríamos de tratar de interpretar esta ecuación, que simplemente es la ecuación de la definición de la fuerza, despejándola para la masa. Entonces, tratando de interpretar qué significaría una fuerza dividido para una aceleración, ¿qué significaría esto? ¿No es cierto? Entonces, si yo tengo, ¿no es cierto?, una masa, yo tengo un objeto y a este objeto le quiero, ¿no es cierto?, la segunda definición, quiero influir en su trayectoria o quiero influir, ¿no es cierto?, sobre su movimiento, es decir, quiero frenar o quiero desviar o quiero acelerar, ¿no es cierto?, a un objeto que tiene cierta masa. Entonces, dependiendo de, ¿no es cierto?, qué tanto quiero yo influir sobre su trayectoria, voy a requerir de mayor fuerza o no, ¿no es cierto? O de igual manera, decíamos, si es que teníamos, digamos, una pelota, nosotros a 2 metros de altura soltamos una pelota y esa pelota golpea el suelo, ¿no es cierto?, con una fuerza, debido a que la gravedad es una fuerza de aceleración, una aceleración. Entonces, el momento que la pelota o el objeto golpea el suelo, va a golpear con una fuerza, ¿no es cierto? Entonces, esa es la inercia, ¿no es cierto? Entonces, un objeto, una masa, va a tener una aceleración y golpea, ¿no es cierto?, o ejerce una fuerza. Entonces, y de aquí nosotros queremos definir la masa, la interpretación de esta fracción, ¿no es cierto?, fuerza dividido para aceleración, sería una medida de la inercia, ¿no es cierto?, una medida de la inercia que tiene esa masa, ese objeto, o la resistencia, cuánta fuerza yo debo ejercer para lograr cambiar su movimiento, ¿no es cierto?, lograr frenar o lograr acelerar o lograr cambiar su trayectoria, ¿no? Entonces, como les digo, tal vez esta definición un poco más abstracta, sin embargo, la procedencia simplemente es la ecuación de la fuerza, ¿no? Ya, entonces con eso podemos continuar y entonces definir lo que sería el peso. El peso usaríamos nomenclatura W mayúscula, por sus siglas en inglés, de weight, ¿verdad? Y ¿cómo podríamos entonces definir el peso? Si ya estamos diciendo que la masa es la cantidad de una sustancia, la cantidad de un fluido, ¿cómo puedo diferenciar o cómo puedo entonces definir qué sería el peso, ¿no? Entonces, alguien creo que ya había contestado, tenía que ver con la fuerza de la gravedad, ¿verdad?
Sí, Entonces la podemos... fuerza de gravedad o tal vez la presión que actúa sobre ¿Ya? la cantidad del objeto o fluido en este caso. ¿Ya? Entonces recuerden, el peso va a ser vectorial, ¿no es cierto? Entonces el peso es un vector. Entonces esto sería, el peso es la fuerza con la que un fluido es atraído por la Tierra. ¿Cierto? Por acción de la gravedad. De un fluido, ¿no? Entonces recuerden, cuando hablamos de peso, ya estamos hablando de una magnitud vectorial, es decir, que tiene cantidad y dirección. Entonces sería, ¿no es cierto?, lo mismo que una fuerza. Y podemos entonces definir que el peso es la fuerza por la cual un fluido o un objeto es atraído debido a la fuerza de la gravedad o debido a la gravedad que ejerce la Tierra sobre el objeto, ¿verdad? Ya, entonces, si conozco la masa de un objeto, ¿cómo puedo entonces encontrar su peso? ¿Cómo podemos definir Se multiplica por la gravedad. Masa por gravedad. masa por gravedad, ¿no es cierto? Entonces, la ecuación para encontrar el peso sería masa por gravedad. Rojo. Ya, y las unidades de esta, entonces, si es que la masa medíamos en kilogramos, y a los kilogramos estamos midiendo multiplicándole por la gravedad. La gravedad sabemos que es metros por segundo al cuadrado. Entonces aquí equivalen kilogramos, metros por segundo al cuadrado. Estos son los newtons, ¿verdad? Sí, profe. Newtons. ¿Verdad? Donde la gravedad es 9.81 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces aquí tener cuidado, utilizar los dos decimales 9.81, si es que lo recortan y solo usan 9.8, a veces en los exámenes, en las tareas, la respuesta final puede tener una discrepancia, entonces utilizar los dos decimales para tener el valor exacto al resolver los ejercicios, ¿no? Entonces la gravedad 9.81, cualquier masa de un objeto, un fluido multiplicado por la gravedad, tendríamos entonces los newtons, ¿no? Entonces, si es que no se acuerdan cuáles son las unidades básicas de un newton, ¿no es cierto? Siempre recordar la ecuación de Newton, fuerza igual a masa por aceleración o fuerza, el peso igual a masa por gravedad. Entonces, podemos recordar las unidades básicas a qué equivalen los newtons, ¿no? Por lo general, nosotros vamos a hablar de kilonewtons, ¿no es cierto? Entonces, un kilonewton, ¿no es cierto? KN. Entonces, simplemente la abreviatura sería 1000 newtons, ¿verdad? Entonces podemos reemplazar 1000 por kilo y hablaríamos de kilonewtons, ¿no es cierto? Entonces, por lo general, los pesos específicos de los fluidos son relativamente pesados, entonces vamos a hablar de magnitudes de kilonewtons, ¿no? Más fácil la nomenclatura, ¿no? Ya, bueno, entonces, para pasar, la fuerza ya habíamos definido cuando hablé de la masa, sin embargo, podemos de igual manera nuevamente definir. Sabemos que la fuerza es igual a masa por aceleración, donde el peso es una fuerza. Las unidades nuevamente, ¿no es cierto? Kilogramos por aceleración, que sería metros por segundo al cuadrado, y esto equivalen a los newtons, ¿no? Entonces eso es simplemente básico de la física, no hay mayor definición, ecuación, unidades. ¿No? Ya, esto, bueno, relación masa y peso, se suponía que era lo que ya definía acá arriba.
Sería lo mismo, ¿no? Si quieren, podemos copiarle. Lo que era la relación masa y peso. Uy. Ya, que ya más adelante definí antes de lo que quería definir, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí simplemente podemos poner el peso es una fuerza de por sí un vectorial, ¿no es cierto? Ya. ¿Cómo se relaciona la masa con el peso? Entonces, la masa multiplicado por la gravedad, obtenemos el peso, y de igual manera de la definición de la masa como la inercia, una cantidad de su inercia, o la resistencia a cambiar su trayectoria o a cambiar su movimiento, ¿no? Listo, ¿no? Entonces, eso simplemente parámetros básicos de la física. Podemos pasar a hablar de la presión. Entonces, presión. Ya, entonces, de igual manera, la presión, nomenclatura P, que supone que es P minúscula, y podemos entonces definir la presión como la cantidad de fuerza por unidad de área, ¿no es cierto? Ya, entonces, sí, la fuerza ya hemos definido que medimos en newtons, y el área en el sistema métrico medimos en metros cuadrados. Tendríamos newton sobre metro cuadrado. Esta sería la definición de los pascales, ¿verdad? Un pascal, es decir, newton sobre metro cuadrado, ¿no? Ya, entonces las unidades de presión, newton sobre metro cuadrado, que equivalen a pascales, ¿no? Entonces, de igual manera, cuando hablemos de presiones altas, ¿no es cierto? Por general, el pascal es una unidad pequeña, y más bien vamos a hablar de kilopascales o kilonewtons por metro cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo, un kilopascal equivale a 1000 pascales, ¿no es cierto? Ya, entonces, la importancia de la presión, recuerden, también podemos definir, aparte de que la presión es la cantidad de fuerza por unidad de área, podemos también recalcar que la presión siempre actúa de forma perpendicular sobre el área de interés, ¿no? Entonces, la presión actúa de manera perpendicular sobre el área de interés. Ya definimos los pascales. Y una segunda acotación puede ser que la presión actúa de modo uniforme en todas las direcciones. Ya, ¿qué significan estas dos acotaciones? La primera sería, ¿no es cierto? Si es que yo tengo un recipiente y a este recipiente lo llenamos con algún fluido,
¿no es cierto? Sabemos que entonces vamos a tener una presión, ¿verdad? Entonces el peso del fluido va a ejercer una fuerza, el peso es una fuerza, entonces el peso va a ejercer fuerza sobre las paredes de este recipiente. El recipiente tiene, ¿no es cierto? Las paredes del recipiente tienen un área, entonces podemos denotar de que vamos a tener una presión, ¿verdad? Entonces, la presión siempre actúa de forma perpendicular, entonces si es que esta es una pared vertical, la presión, ¿no es cierto?, sería en esta dirección horizontal debido a que la pared es vertical. De igual manera, en el fondo del recipiente vamos a tener que la presión actúa de modo perpendicular, ¿no es cierto? En este caso sería vertical porque la pared o el área de interés es horizontal, ¿no? En una superficie curva, de igual manera tendremos que la presión siempre actúa de manera perpendicular, ¿no es cierto? Entonces serían más o menos así. De igual manera podemos hablar, ¿no es cierto?, de un punto o una partícula sumergida dentro de este fluido, una molécula de este fluido, entonces sabemos que de igual manera la presión actúa de modo uniforme en todas sus direcciones, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que estamos definiendo en estas dos acotaciones. La presión actúa de manera perpendicular sobre el área de interés, entonces si es que mi pared vertical es del área de interés, la presión va a ser siempre en la posición o dirección perpendicular en esta, ¿no? Si mi área de interés es el fondo del tanque, la presión de igual manera perpendicular o sobre una superficie curva, ¿no? Y que la presión actúa de modo uniforme en todas las direcciones, es decir, de que, ¿no es cierto?, esta molécula o este objeto sumergido en este fluido va a sentir una presión uniforme en todas las direcciones que le rodea el fluido, ¿no? Ya, sigamos con el siguiente. Podemos hablar de la compresibilidad, nomenclatura E. Ya, la compresibilidad también tiene dos nombres, dos sinónimos. Podemos definir como el módulo volumétrico o otro nombre, elasticidad. Entonces, cualquiera de estos tres nombres son sinónimos: compresibilidad, módulo volumétrico o elasticidad. ¿Está bien? Elasticidad, entonces por eso la nomenclatura E, por elasticidad, sería lo mismo, ¿no? Entonces, podemos definir la elasticidad como podemos definir como es el cambio de volumen que sufre una sustancia o un fluido que sufre una sustancia cuando está sujeta a un cambio de presión. Entonces, esa sería la definición de la comprensibilidad o la definición de la elasticidad. Entonces, es el cambio de volumen que sufre un fluido o ¿no es cierto?, un gas o un líquido cuando está sujeto a un cambio de presión. Entonces, ¿cómo podemos expresar esta definición como una ecuación? Entonces, tendríamos el cambio de presión sería un delta P sobre un cambio de volumen sobre el volumen. Ya, entonces esta va a ser la ecuación de elasticidad. Ya, ¿qué unidades tendríamos en la elasticidad? Si es que arriba estoy hablando de un cambio de presión, ¿no es cierto? Entonces, así. Entonces estamos hablando de un cambio de presión. Esto sería presión 2 menos presión 1. Si abajo estamos hablando de un delta B, sería un cambio de volumen. Volumen 2 menos volumen 1.
sobre volumen inicial o volumen 1. ¿Verdad? Ya, entonces acá tengo volumen, sería metros cúbicos. Entonces un cambio de volumen, volumen 2 menos volumen 1, tengo metros cúbicos, sobre volumen inicial sigue siendo metros cúbicos, y arriba tengo la diferencia de presión, estaríamos hablando de pascales menos pascales, tendríamos pascales, ¿verdad? Entonces abajo me quedaría, se anulan las unidades de volumen, por lo que tengo volumen sobre volumen, entonces los metros cúbicos se anularían, ¿verdad? Y las unidades de la elasticidad serían entonces de igual manera unidades de presión, ¿no es cierto? Estaríamos hablando de unidades de pascales o kilopascales, las unidades de la elasticidad. Ya, entonces creo que podemos hacer un ejemplo para ir entendiendo. Entonces, en la tabla 1.4, es la tabla 1.4 del capítulo 1. Tenemos como ejemplo un par de módulos volumétricos o elasticidades en unidades sistema inglés y en unidades sistema métrico. Entonces esto sería megapascales. ¿No es cierto? Entonces un megapascal es igual a 1 por 10 a la 6 pascales. O por 10 a la 3 kilopascales o por 10 a la 6 pascales. Ya, ahí está claro, ¿no es cierto? Entonces la tabla me da en megapascales. Megapascales serían 1000 kilopascales o sería 1.000.000 de pascales, ¿no es cierto? Entonces un par de ejemplos de sustancias. Entonces tenemos que el mercurio es el menos elástico, ¿no es cierto? Entonces mientras más grande sea el módulo volumétrico, significa que más presión necesitamos para poder lograr un cambio de volumen, ¿no? Entonces el mercurio sería el menos elástico, y como otro ejemplo tendríamos el agua, el aceite, el benceno y el alcohol etílico. Entonces el alcohol tenemos que es el más elástico, ¿verdad? Entonces este requiere de menos presión, ¿no es cierto? De menos cambio de presión para conseguir un cambio de volumen, ¿no? Es lo que significaría esta tablita. Ya, entonces veamos qué dice el ejercicio. Entonces el ejercicio dice, tenemos un fluido que tiene un volumen inicial de 130 metros cúbicos, con una presión inicial de 3.500 kilopascales. Y nos piden determinar la elasticidad de este fluido si es que la presión final aumenta a 7.640 kilopascales, ¿no? Y me dan también el volumen del fluido. El volumen final sería este, ¿no? Ya, entonces vamos extrayendo los datos dados. Entonces me dicen que el volumen inicial es 130 metros cúbicos. Y el volumen final es 129,65 metros cúbicos, ¿no es cierto? Entonces cuando tengo 130, mi volumen inicial, tengo una presión inicial de 3.500 kilopascales. Y cuando tengo un volumen final de 129, tengo una presión final de 7.640 kilopascales. Ya, entonces con estos datos dados nos piden determinar cuál sería, ¿no es cierto?, la elasticidad de este fluido, ¿no? Entonces podemos directamente aplicar la ecuación que hemos definido. La elasticidad es igual al cambio de presión sobre el cambio de volumen sobre el volumen inicial, ¿no? Entonces tener cuidado porque aquí la ecuación tiene un signo negativo, es decir que
es inversamente, ¿no es cierto? La presión y el volumen son inversamente proporcionales, ¿verdad? Entonces, si es que aumento la presión, disminuye el volumen, entonces vamos a tener un signo negativo para poder representar esta relación inversa, ¿no? Entonces, si es que aumenta el volumen, significa que disminuye la presión, entonces, por eso tenemos el signo negativo, por lo que es una relación inversa, ¿no? Entonces, la ecuación me dice que la elasticidad es igual al cambio de presión sobre el cambio de volumen sobre el volumen inicial, ¿no es cierto? Entonces podemos ir reemplazando menos. Entonces, presión, si quieren volvemos a escribir, menos presión final, menos presión inicial, sobre volumen final menos volumen inicial, sobre volumen inicial. Ya, entonces ahí sí podemos reemplazar. Entonces esto sería menos 7.640 presión final, menos 3.500 presión inicial, sobre la diferencia de volúmenes, entonces sería 129.65 menos 130, todo sobre 130. No, todo alguien que me ayude con la calculadora, ¿cuánto sería? 7.640 menos 300, menos 3.500 dividido para la diferencia de 129.65 menos 130 sobre 130. 1.54 megapascales. 1.54. Sí. ¿Ya? ¿Y positivo o negativo? ¿Qué pasó con este signo negativo? Menos. Se hace positivo, o sea, el valor final es positivo porque toda la división sola da menos y con el menos de afuera se hace más. Claro, ¿no? Entonces acá arriba, 7.000 es mayor que 3.000, entonces esto queda positivo, pero tengo el signo negativo. Y abajo, en cambio, tengo 129 menos 130, entonces acá esta fracción me va a quedar negativa. Negativo dividido para negativo, me queda entonces la respuesta final positiva, ¿no? Entonces tiene sentido porque estamos viendo que la presión aumenta, ¿verdad? Entonces, si la presión aumenta, si la presión aumenta, sabemos que la relación con el volumen es inverso, entonces podemos ver que el volumen disminuye. Pero no serían kilopascales. ¿La respuesta? Ajá. Ahí corroboren, comprueba cuánto daba. No, está bien, es por 10 a la 6. No, sí está bien. No, sí está Sí bien. es megapascal. Sí es mega, Está ajá. bien. Estos son kilopascales. ¿Verdad? Entonces, arriba la diferencia te queda como 4.100 o algo, y eso dividido para 129 menos 130. ¿Cierto? Entonces, si quieren, podemos ponerlo también así. Esto también sería igual 1.540 kilopascales. Cualquiera de los dos. Veamos si había otro ejercicio. Otro acá. Ya, entonces hagamos otro, ¿no? Entonces ahora nos piden calcular el cambio de presión necesario. Entonces, si estamos hablando del cambio de presión necesario, esto sería un delta P. ¿No es cierto? Nos piden encontrar, calcular el cambio de presión necesario que debe aplicarse a el agua, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de sustancia del agua para que su volumen se incremente en un 2%, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de un incremento de volumen, estaríamos hablando de un delta B. Y como habla de que se incremente, sería positivo, 1.15, ¿no es cierto?
Ya, y nos piden el cambio de presión, ¿verdad? Entonces, como se trata de agua, podemos buscar su módulo volumétrico. Entonces, la elasticidad del agua de la tabla 1.4. Entonces, nos dice que es 2179 megapascales. 79 megapascales. Esos son los datos dados, ¿no es cierto? Ya, entonces si sabemos que la ecuación de elasticidad es menos el cambio de presión sobre el cambio de volumen sobre el volumen inicial y nos piden encontrar el cambio de presión, puedo entonces despejar de esta ecuación para el cambio de presión, ¿verdad? Entonces me quedaría que el cambio de volumen por la elasticidad vas a multiplicar el cambio de volumen, entonces delta B sobre B, ¿verdad? Y decido de qué lado le pongo al signo negativo, si le dejo de este lado o le pongo de este lado. Tal vez ahí, ¿verdad? Ya, entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que no tenemos el volumen inicial y el volumen final, no tenemos. Lo único que nos dan es un cambio de volumen en porcentaje, ¿no es cierto? Un cambio porcentual, ¿verdad? Entonces, en este caso, no importa si es que yo no conozco el volumen inicial y el volumen final, porque sabemos que a la final las unidades de volumen se cancelan, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo hacer un pequeño análisis y, ¿no es cierto?, asumir estos valores. Yo puedo decir... ya, si es que mi volumen inicial son 100 unidades, ¿no es cierto? Esto pueden ser 100 metros cúbicos, pueden ser 100 litros, ¿no es cierto? Pueden ser 100 en porcentaje, ¿no es cierto? No importa porque al final se anulan, se cancelan las unidades del volumen, ¿verdad? ¿Cuánto tiene que ser el volumen final? ¿Cuánto tendría que ser mi volumen final para conseguir un incremento del 1.15%? Entonces, si tengo 100 metros cúbicos inicialmente, ¿cuánto sería el volumen final? ¿Cuántos metros cúbicos finales para conseguir 1.15 de incremento porcentual? Lo mismo, ¿verdad? Entonces, como les digo, aquí puede ser 100 metros cúbicos, pueden ser 100 litros, y mi volumen final son 115 metros cúbicos o 115 litros, sin importar las unidades, porque al final estos se van a cancelar. Igual me daría esto un incremento del 1.15%, ¿verdad? Si mi volumen final es 115, significa que es 1.15 mayor que su volumen inicial, ¿no? Ya, entonces puedo reemplazar las unidades. Entonces tendría que la presión o el cambio de presión necesario sería menos de la ecuación, el módulo volumétrico del agua, 2179. Le voy a poner por 10 a la 3 para expresarlo en kilopascales, para que la respuesta me dé en kilopascales. Esto multiplicado por el cambio de volumen, ¿no es cierto? Entonces el cambio de volumen sería mi volumen final, 115 menos 100 sobre 100, que sería el volumen inicial. ¿Cómo? El volumen final no sería 101.15. No, porque es un aumento del 15% del valor del 100. O sea, el Pero 15%. el aumento solo dice del 1.15, entonces sí sería 101.15, porque la relación es 100 a 1, Sí, corrijámosle. porque si sería 115 sería el 15%. Está mucho, ¿verdad? Ya está bien. 101.5. Ya. Entonces le estaba poniendo 15%. 101.15. 101.15. Ya, ahí sí, ¿no es cierto? Entonces ahí sí, al nosotros trabajar este paréntesis, debe darme este incremento porcentual, ¿no es cierto? Entonces 101.15 menos 100 dividido para 100, ¿no es cierto? Esto me va a dar 0.015, ¿verdad? Que es lo mismo.
Ahí sí, ¿no? Entonces tienen razón, me hubiera quedado 15% de incremento, ¿no? No el 1.15, ¿no? Entonces, ¿cómo tendríamos que verlo a este? Pasándolo a decimal, ¿cierto? 0.015, ¿verdad? Que es lo mismo. Ya, entonces si yo multiplico 2.179 por 10 a la 3 kilopascales por este cambio porcentual de 101.15 menos 100 dividido para 100 me da 0.0115, ¿no? Multiplicado por esto me daría entonces el cambio de presión con el signo negativo. Entonces, ¿cuánto daría? 2.179 por 10 a la 3 por 0.0115. 25.058,5 kilopascales. 25.000, ¿cuánto? 58.5 kilopascales. En kilopascales o en megapascales me quedaría menos 25.1 megapascales. Cualquiera de las dos, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿por qué este cambio de presión negativo? Entonces, si es que el volumen está aumentando, ¿no es cierto? Está aumentando en 1.15%. Si mi volumen está aumentando, significa que la presión tiene que disminuir. Entonces, ¿cómo puedo representar que la presión está disminuyendo? Entonces, el signo negativo. A mí me salió en kilopascales, ¿no? Representa. ¿Qué cosa? No es kilopascales, me salió por 10 a la 3. Eso. De 25. 1, 2, 3. ¿No? ¿Cuál? ¿Este de acá dices? ¿No te dio 25.000? Dio. O sea, sí me dio 25.000, pero no es kilopascales. ¿Por qué? Porque es por 10 a la 3. Por eso, tienes que multiplicar 2.179 por 1.000 por 0.0115. Sí, está bien, perdón. Entonces ahí te da la respuesta. Si le multiplicas por 1.000 te da en kilopascales. Si no le multiplicas por 1.000, sino solo 2.179 por este valor, te debería dar directamente en megapascales. Es que ahí la elasticidad del agua es 2169 mega y pusimos kilo para hallar la presión. Pero por está el por 10 a la 3. Entonces está el 10 a la 3. Está el 10 a las 3, a la 3 Ahí digamos, está. son kilos. Ya. Gracias. Sí, ¿no? Entonces por eso está esto por 10 a la 3 para poder expresarlo como kilopascales. Ajá. Entonces, si no le multiplican por 10 a la 3, es decir, si no le multiplican por 1.000, sino que 2.179 multiplicado por 0.0115, directamente les va a dar en megapascales 25, ¿no? 25.1 o 25.06. Ya, entonces, de igual manera, no conocemos la presión, ¿no es cierto? No conocemos la presión inicial o la presión final. Estos no conocemos, solo conocemos la diferencia de presión, ¿no es cierto? Entonces puede ser que mi presión inicial hayan sido 100 megapascales y mi presión final sean 75 megapascales, ¿no es cierto? Entonces ahí estaría yo cumpliendo, pero no conozco individualmente cada una, ¿no es cierto? Simplemente digo, capaz mi presión inicial pudo haber sido 100 megapascales y mi presión final pudo haber sido 75 megapascales, ¿verdad? Entonces, entre estos dos tengo estos 25 de diferencia disminuyendo, ¿no es cierto? Entonces, debido a que el volumen está aumentando, tenemos que tener una disminución de la presión, es decir, un signo negativo que representa la disminución de la presión, ¿no? Entonces, solo conozco la diferencia de presión, no conozco las presiones iniciales o finales. Esto puede ser, ¿no es cierto?, cualquier valor inicial o final, con tal de que la relación entre estos dos sea una diferencia de 25 megapascales, ¿no?